Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo entonces a las actividades científicas de la ZUM. Antes que nada, agradecer nuevamente a todos los socios por la confianza que han depositado en este grupo de colegas que hoy integramos la nueva directiva de la Sociedad Uruguaya de este periodo. Recordarles también, como bueno, fue mencionado en el mail de difusión hace unas semanas, que esta directiva tiene como fin escuchar las propuestas y de una forma dinámica, por medio de mail o por la difusión del resto de las redes, o cuando bueno, nos vemos entre nosotros en el trabajo, de tratar de hacer llegar tanto las inquietudes que se puedan manifestar de la actividad de las científicas, o sea, las propuestas de los temas que querramos ser abordados durante estos años, así como también la difusión de las actividades locales o actividades que nos parezcan que puedan ser de interés para la colectividad. O sea que en ese aspecto estamos totalmente dispuestos a la escucha y bueno, y en su función poner en acto lo que se proponga. Solo a modo de recuerdo, las actividades científicas de la ZUM están organizadas de forma tal que van a seguir siendo los últimos lunes de cada mes. Ahí le figura el último lunes del mes de abril, o sea, el próximo 24. La modalidad sigue siendo principalmente por vía Zoom, sin prejuicio de ello, en algún momento, y seguramente nos podamos encontrar durante el año con alguna actividad un poco más programada y difundida de antemano, como para poder tener también alguna actividad presencial. Y bueno, la difusión, que esto es muy importante, y eso es lo que queríamos transmitirles a todos y solicitarles de alguna manera de forma activa, que puedan difundirlo cada uno dentro de su especialidad y sobre todo dentro de sus grupos, dentro de las unidades, recordando que estas actividades son de libre acceso y que, bueno, que los colegas como estudiantes puedan participar de ellos sin tener que ser socios estrictos de la sociedad. Y bueno, una vez dicha estas salvedades y características de lo que van a ser nuestras próximas sesiones científicas, vamos a dar comienzo entonces hoy con la primera sesión científica de este año, en la cual hemos elegido algunos de los trabajos más importantes o más relevantes de lo que creemos para esta comunidad. Como ustedes saben, el Congreso es un congreso muy grande, que incluye muchos tipos de trabajo, y hemos elegido en este caso 3 intervenciones de las que creemos más relevantes y que pueden llegar a tener eventualmente algún cambio en nuestra práctica clínica en el día de hoy y en nuestro país. Los expositores, desde los cuales les agradezco desde ya por su buena voluntad, y sobre todo porque algunos realmente no estuvieron en el simposio, pero sí pudieron acceder, y hoy hicieron el trabajo de poder transmitirnos, al doctor Juan Cosa, a la doctora Virginia Ortega, y al doctor Gonzalo Espera. Comenzamos entonces, sin más, y la dinámica va a ser escuchar, por supuesto, la presentación y tener un espacio, unos minutos posteriores, para poder discutir o hacer preguntas de lo que se expone, y bueno, eventualmente poder transmitirnos entre nosotros en qué situación podríamos llevar a cabo o poner en práctica lo que nos dejen de mensaje de estos trabajos o de estas presentaciones. Bueno, muy bien, adelante entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Gonzalo Espera para que comience con uno de los trabajos seleccionados. Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Yanella. Buenas noches a todos. Como dijo la doctora Santander, vamos a tratar de cubrir algunos de los temas que entendemos son de los más importantes que se presentaron en la última reunión del Congreso de San Antonio, en diciembre del año pasado. Y yo seleccioné un trabajo que a mi entender es un trabajo que cambia la práctica y que tiene además una amplia aplicación y un hondo efecto en nuestras pacientes por la pregunta que se hizo el estudio y los resultados del mismo. Así que vamos a empezar ya mismo con lo mismo. Tengo a alguien que está con el micrófono abierto, si pudiese silenciarlo, le agradecería. Muchas gracias. Solamente como
digamos, la introducción al trabajo. Hay muchas pacientes jóvenes que desean tener hijos luego de su diagnóstico de cáncer de mama. Y nosotros tenemos un montón de información retrospectiva al respecto, pero en realidad no contamos con información prospectiva al respecto de si esto es algo seguro para la paciente en términos de su embarazo y además del control de su enfermedad. Nosotros tenemos mucha información retrospectiva que se ha ido colectando a lo largo de los años que dice que aparentemente un embarazo luego de un diagnóstico de cáncer de mama y su tratamiento podría ser algo seguro, pero es toda evidencia que fue colectada de series retrospectivas de distintos centros. Y bueno, también sabemos que es algo que es relativamente difícil de hacer, porque al día de hoy la endocrinoterapia es una terapia que, como ustedes saben, es muy segura, pero es larga. El estándar son 5 a 10 años, y eso en una mujer joven, el impacto de 5 a 10 años en su capacidad de quedar embarazada, obviamente tiene un impacto mayor. Entonces, es importante poder contar con información al respecto para poder recomendar a nuestras pacientes el hecho de poder quedar embarazadas o no. Y es una pregunta extremadamente frecuente en la práctica en las pacientes premenopáusicas con diagnóstico de cáncer de mama. Y este estudio directamente trató de responder la pregunta al respecto de si es seguro o no, y además es el primer estudio que colecta datos de forma prospectiva. Por lo tanto, está agregando información que no existía hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo se hizo el ensayo? Que es importante saberlo. Es un ensayo de un brazo por un tema de cuestiones éticas. Es porque, obviamente, la pregunta que estaban haciendo es si efectivamente en las mujeres que estaban recibiendo tratamiento de endocrinoterapia adyuvante se podía hacer una pausa para que estas mujeres pudiesen quedar embarazadas. Es una pausa que está libre de tratamiento de endocrinoterapia, ya sea tamoxifeno, inhibidores de aromatasa y supresión ovárica, durante el cual obviamente las mujeres podían quedar embarazadas y no existía la forma de hacer un brazo control. O sea, a esas mujeres que buscaban embarazo no se les podía decir que sigan con su endocrinoterapia adyuvante, porque nosotros sabemos que la endocrinoterapia adyuvante es teratogénica. Entonces es imposible desde el punto de vista ético tener un brazo control. Por otro lado, sabemos que las mujeres que tienen tumores luminales tienen un mejor pronóstico, y son mujeres que, desde el punto de vista de seguridad, son las que contamos con el racional más fuerte como para poder hacernos esta pregunta en un ensayo clínico. O sea, pacientes con expresión de receptores hormonales, ya sea de receptores de estrógeno o de progesterona. Y además fue concebido, digamos, teniendo en cuenta algunas características que son importantes en cuanto a cuán largo es la terapia endocrina adyuvante, la duración de la endocrinoterapia previa. Esto es importante también porque no se selecciona a las pacientes que iniciaban su endocrinoterapia durante el ensayo. Son pacientes que ya vienen preseleccionadas, o sea, son pacientes que requieren al menos 1 año y medio de endocrinoterapia adyuvante. Eso tiene también alguna crítica desde el punto de vista metodológico. Y también el tema del tiempo al embarazo y el reinicio de la endocrinoterapia adyuvante. O sea, el hecho de estar en este ensayo era muy exigente y claro en cuanto a la definición de los tiempos que requería para que la mujer pudiese quedar embarazada, en este caso son 2 años, y además recomendaba muy fuertemente el hecho de que pudiesen retomar la endocrinoterapia adyuvante, que como ustedes saben también es un problema para nosotros, porque hay un porcentaje muy importante de las pacientes que no retoma la endocrinoterapia después de pasado algunos años. Los criterios de elegibilidad son obviamente mujeres premenopáusicas que quisieran quedar embarazadas. Se hizo la edad de corte en 42 años, al momento de la entrada del estudio, y como les decía, requiere al menos 1 año y medio, pero no más de 30 meses, de terapia endocrinoterapia adyuvante. Esto lo que hace es seleccionar a las pacientes en cuanto que, obviamente, hay algunas que no entran en este estudio, y quizás hay algunas pacientes digamos, que se comportan con tumores muy agresivos que recaen tempranamente, que no entran dentro del estudio, y a su vez también asegura que sean pacientes que se hayan adherido al tratamiento de endocrinoterapia adyuvante. Entonces, de alguna forma son pacientes preseleccionadas
como para que, digamos, tengan algunas características que, digamos, le vaya un poco mejor con la endocrinoterapia adyuvante. Y podrían perfectamente haber recibido ya sea quimioterapia neoadyuvante o adyuvante en función de sus criterios pronósticos, y también se les permitía utilizar métodos de preservación de la fertilidad. ¿Sí? Y obviamente no permitía a las pacientes que hubiesen tenido una recurrencia. Los procedimientos del estudio requerían la interrupción de la endocrinoterapia por lo menos dentro de un mes del enrolamiento. Como ustedes ven abajo en esta figura se ve perfectamente bien cómo eran los procedimientos del mismo. Inmediatamente que la paciente queda enrolada, dentro del mes se le exigía que dejara de tomar la endocrinoterapia adyuvante y tenía hasta 2 años para poder quedar embarazada y para poder tener su parto, su cesárea y dar de amamantar, incluyendo un periodo de 3 meses de lavado de la droga, que es lo que habitualmente se exige a las endocrinoterapias hoy en día, como para asegurarse de que la endocrinoterapia no pasara a la leche materna. Como decía, se le recomendaba muy fuertemente el hecho de que volviera a recibir la endocrinoterapia una vez culminado todo este periodo, hasta terminar el periodo de 5 a 10 años en función de lo que se le había propuesto, y obviamente está planteado hacer un seguimiento hasta 10 años, que este es el primer análisis interino, esos datos aún no los tenemos, pero está planificado hacerlo. Los criterios de validación, el criterio de validación primario es el Breast Cancer Free Interval, o sea, cualquier evento de cáncer de mama, ya sea local, ipsilateral, contralateral o a distancia. Este es el endpoint de criterio de validación hoy en día, el más importante, incluso es el surrogate que se toma en cuanto a sobrevida global, y quizás es el endpoint, el criterio de validación que es más puro para validar un tratamiento en una enfermedad localizada. Y como criterios de validación secundarios, teníamos todas las variables de evaluación de seguridad durante el embarazo y el amamantamiento. En cuanto al enrolamiento, como pueden ver, ahí participaron pacientes de distintos países del mundo, Norteamérica, Europa y Australia, durante un periodo de enrolamiento que se llevó 29 meses. Las características de los pacientes, como pueden ver, son 516 pacientes a lo largo del globo. Mayormente son pacientes que están representadas por el rango de 35 a 39 años, como era dentro de lo que uno podría esperar para este grupo de pacientes. Son nulíparas el 75% de las mismas, y la mayor parte de ellas son estadios 1 y 2, lo cual representa la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos en la clínica. Hay un porcentaje muy menor de pacientes con estadios 3. Con respecto a la endocrinoterapia adyuvante que estaban recibiendo, como pueden ver, hay muchas pacientes que recibían tamoxifeno o raloxifeno, y otro porcentaje de pacientes, 36%, que estaba recibiendo un tamoxifeno junto con supresión ovárica, y hay un porcentaje menor que estaba recibiendo inhibidor de aromatasa junto con la supresión ovárica. También pueden ver que hay un 62% de las pacientes que recibió ya sea tratamiento neoadyuvante o adyuvante de quimioterapia, lo cual da una idea, digamos, de los perfiles de riesgo que estaban representados en este porcentaje de la población, lo cual creo que es representativo, ya que muchas veces estas pacientes reciben tratamiento de quimioterapia adyuvante. Y con respecto al criterio de validación primaria, como pueden ver, acá se ven los resultados del brazo, digamos, de accord, prospectiva del ensayo Positive, que muestra, acá en rojo, cómo en realidad los resultados son de una tasa de recurrencia extremadamente bajo, un 9%. Acá se comparó, porque como les decía, si bien nosotros en este estudio no hay un estudio control, sí se tomó un brazo de un estudio control que para nosotros es referencia en cuanto a la adyuvancia en pacientes premenopáusicas, que es un estudio combinado de los ensayos SOFT y TEXT, que evalúan el uso de tamoxifeno, supresión ovárica o inhibidor de aromatasa
en las mujeres premenopáusicas. Estas pacientes podrían haber recibido quimioterapia o no, en función de sus criterios de riesgo. Pero como les digo, se tomó como una especie de brazo control, unos datos control, con los cuales se compararon, y efectivamente el brazo que tiene, digamos, el cual representa el ensayo positivo, en el cual se hizo una interrupción de la endocrinoterapia adyuvante, los resultados son similares, incluso son superiores en el brazo con el ensayo positivo. Y cuando uno solamente tiene en cuenta las tasas de recaída a distancia, también los resultados son similares. En el gráfico de la derecha se puede ver el brazo control de lo que es los resultados del soft y el text, y este es el brazo del ensayo prospectivo positivo, donde se ve una tasa de recaída a distancia que es similar. En cuanto a los forest plot, para ver si había alguna diferencia en cuanto a las características biológicas o características clínicas del paciente que pudiesen identificar algún grupo que se beneficiara más que otro. En realidad, en cualquiera de estos grupos se ve que la intervención parece ser lo suficientemente segura como para poder recomendarla, y no hay un subgrupo en el cual veamos que hay un detrimento de la seguridad. Como pueden ver, incluso hay muchos subgrupos en los cuales los intervalos de confianza son bastante anchos, y eso es consecuencia de que hay algunos subgrupos que no están bien representados. Pero lo que uno puede considerar en base a estas figuras es que la intervención parece ser segura en los distintos subgrupos de pacientes. En cuanto a los criterios de validación secundaria, que son respecto a la gestación, uno puede ver que el 74% de las pacientes tuvo al menos un embarazo, y afortunadamente la mayor parte de esos embarazos son embarazos normales. Como pueden ver, hay un 66% de partos vaginales, 34% de cesáreas, y en cuanto a las complicaciones, se vieron solamente en 11% de los embarazos, habiéndose visto hipertensión, preeclampsia y diabetes en un porcentaje que es similar al de la población en general. Con respecto a lo que son los posibles efectos de seguridad en la descendencia, son 350 niños que nacieron durante este ensayo. 335 son embarazos simples, y después 62% reportaron que podrían dar de amamantar sin ningún tipo de repercusión durante el ensayo. Las conclusiones del ensayo positivo son bastante importantes y, como les decía, a mi entender, cambian la práctica, porque demuestran que la interrupción de la endocrinoterapia por un periodo de tiempo muy bien definido en el protocolo, y que permite el vínculo entre madre e hijo, no solamente a través de la gestación, sino el amamantamiento, ha demostrado que no hay ningún tipo de percance, ningún perjuicio en los resultados de seguridad en las pacientes que reciben endocrinoterapia adyuvante. El 74% de las mujeres que participaron en el ensayo tuvieron al menos un embarazo, y 70% fue dentro de los 2 años de la participación de este ensayo. Y los defectos del nacimiento fueron solamente un 2%, los cuales ninguno de ellos fue claramente asociado a la endocrinoterapia adyuvante que se administró durante la participación del ensayo. Obviamente que necesitamos datos a más largo plazo para poder concluir de que efectivamente no hay un percance en los datos de seguridad. Sin embargo, los resultados, como decía, son bien consistentes, y no hay una clara señal de seguridad en cuanto a que ofrecer esta nueva aproximación a la endocrinoterapia en mujeres premenopáusicas pueda generar algún tipo de problemas en las pacientes con cáncer de mama. Yo simplemente incluí esta diapositiva para tratar de responder, creo que algunas preguntas que son importantes cuando uno ve alguna de estas presentaciones. ¿Por qué es importante? Primero, porque, como les decía, es el primer estudio prospectivo que aborda este problema. Nosotros hasta diciembre del año pasado teníamos toda la información
retrospectiva. Esta es la primera vez que se colecta información de forma prospectiva, lo cual obviamente nos hace obviar el hecho de que exista un sesgo en cuanto a la colección de datos. Creo que tiene una extensa aplicabilidad, hay un porcentaje importante de las pacientes, ahora estábamos viendo justamente, tratando de identificar qué porcentaje de las pacientes en Uruguay se podría beneficiar de este tipo de intervención. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres que es diagnosticada en el Uruguay es una paciente premenopáusica, y tengan en cuenta aproximadamente que es un 75% de las pacientes que expresa receptores hormonales, o sea que estamos hablando de esa población, aproximadamente 150 pacientes por año, la que podría aplicarse en Uruguay los datos del ensayo positivo. Y obviamente tiene un enorme impacto en el bienestar emocional de nuestras pacientes. Nosotros sabemos que la funcionalidad sexual, la apariencia y el hecho de la posibilidad de poder ser padres durante el diagnóstico con cáncer de mama, eso está estudiado, está publicado en distintas partes del mundo, y son las variables más importantes en cuanto a la calidad de las pacientes con cáncer de mama. Por lo cual, esto es, estos son datos que permiten hacer modificaciones en nuestras intervenciones en las pacientes, que van a tener un impacto muy profundo en la calidad de vida de las mismas. Por lo tanto, lo considero muy importante. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, uno podría decir, bueno, es un brazo único, pero como les dije, desde el punto de vista ético, al día de hoy es muy difícil plantearse un brazo control paralelo, por lo cual el ensayo tiene una metodología, un diseño que parece adecuado. Y también, como les decía, el seguimiento sí, es un seguimiento quizás un poco corto, estamos a 3 años de seguimiento con los resultados presentados a diciembre. Sabemos que las pacientes con tumores luminales tienen una recaída más tardía, sin embargo, hay un porcentaje de eventos significativos que se ven a los 3 años. Uno cuando ve los ensayos TEX y SOFT ve que ya del 20-25% de recaídas que se observan a los 13 años, hay un 10% que se manifiesta a los 3, por lo cual el punto de corte que estamos viendo ahora, el punto de análisis que se publicó, que se presentó en diciembre, parece tener una validez suficiente como para poder concluir. Y cambia la práctica, y bueno, a mi entender, con los datos que tenemos al día de hoy, sí, sería bueno tener los datos suficientes de seguimiento más largo, que lo vamos a tener durante los siguientes años, y también sería bueno tener la publicación, que todavía no ha salido, pero me parece que con los datos que tenemos al día de hoy, por lo menos deberíamos considerar esta intervención con la pausa, la endocrinoterapia adyuvante, con criterios bien definidos según este ensayo, ya que, como les decía, creo que puede tener un impacto muy importante en el bienestar de todas nuestras pacientes. Y bueno, si hay alguna pregunta o comentario, con gusto puedo responderla ahora, o podemos dejarlo para después, como ustedes gusten. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. ¿Puedo ahora? Sí. Sí, claro. No, me quedo a ver si es la sensación. Quizás podría ser para una población riesgo. La población de la mayoría tenía tumores chicos. ¿Vos dirías que esa Bueno, te oí medio entrecortada, pero creo que te oí el concepto de la pregunta. Si digamos, estos datos son aplicables a toda la población, o si es aplicable a una población de distinto riesgo. Creo que esa fue tu pregunta, ¿no, Vero? Sí, me parece que como para el lugar. Sí, totalmente, porque en realidad cuando uno mira la disposición de los pacientes, la representación en la tabla de los pacientes, ¿no? La primera tabla, sí, estadios 1 y 2 representan el 90 y pico % de las pacientes, por lo cual ese 6% de pacientes en estadio 3, creo que sí, es muy difícil concluir de que efectivamente esta intervención podés aplicarla en ese grupo de pacientes. Y va a ser muy difícil poder concluir algo al respecto de ese grupo de pacientes a través de este ensayo. Tal vez más adelante, ¿no? Cuando de repente tengamos datos de seguridad más a largo plazo,
quizás haya algún otro ensayo que se anime a incluir solamente pacientes de alto riesgo desde el punto de vista anatómico y biológico, ¿no? Quizás, andás a ver si el día de mañana podemos tener alguna paciente con una plataforma genómica de alto riesgo que quizás se pueda someter a algún tipo de intervención. Pero es cierto que las características del ensayo POSIT, de las pacientes que se enrolaron en el ensayo POSIT, son al menos de estadios 1 y 2. Todas las características no han sido publicadas ahora, pero al menos por criterios de evaluación anatómica, sí, son pacientes con cáncer de mama precoz. Estoy de acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta de los participantes. Bueno, retomando un poquito lo que nombraba Gonzalo, yo estoy siendo un poco más egoísta en el aspecto de lo que creo que muestra este trabajo. Y para muchísimos oncólogos y mastólogos, en realidad, esta es una situación que en definitiva la veníamos viviendo en la práctica clínica, ¿no? Y es una situación en la cual estas medidas, si se quieren, y estas conductas se estaban tomando basados en nada, o sea, en tener cero seguridad en ningún trabajo que nos respaldara. O sea que más allá de todo el beneficio que puede dar para los pacientes, en realidad, bueno, para el núcleo familiar, que muchas veces incluye la decisión, me parece que es un trabajo que con todo lo que se mencionó y los criterios que tenemos que tener en cuenta, nos da muchas pautas de la práctica clínica y de cómo ¿Se cortó, Yane? ¿Todos escuchan? No, se cortó. Se cortó bien, no sé si tú nos escuchas. se cortó. Hay que pedirle que se enganche de nuevo, aparte sigue enganchada de la pantalla. No sé si alguien más quería hacer otra pregunta. Seguimos hasta que Yanella se vuelva a conectar o algún comentario. Yane ya está con problemas de conexión y ahora la idea es seguir entonces con el trabajo de Juan. Perfecto. ¿Se escuchó? Comparto pantalla, Pablo. Sí, dale, Ahí está volvió bien. ahí, Gonzalo, que se les había cortado. No sé si quieren retomar algo de lo que estaban diciendo, porque se les cortó, chiquilines, antes de arrancar. Nada, solamente para redondear decía que en definitiva ahora por lo pronto tenemos una pauta que nos dice cuánto tiempo tiene que tomar la paciente el tamoxifeno, cuál es el tiempo estimado que podríamos esperar en esa interrupción para que el paciente pueda gestar y de alguna manera, bueno, ese tiempo de lactancia. Y por otro lado, lo que se nombraba que es el porcentaje alto de pacientes que con esta modalidad retoman el tratamiento, que es un porcentaje importante, de más del 75% demostrado en este trabajo, todas características que de alguna manera nos ayudan a tomar la decisión, pero una decisión, bueno, enmarcada en unas características del trabajo que nos ponen de alguna manera las pautas de cómo debemos hacerlo. Por lo pronto, no va a haber seguramente un trabajo prospectivo que tenga otro brazo, como decíamos, o sea que, bueno, seguramente el seguimiento y la seguridad de este trabajo sea el que nos haga cambiar la práctica clínica o desde ya podamos de alguna manera ponerlo en práctica. O sea que era un poco eso, creo que sinceramente para todo nuestro colectivo, porque desde el vamos, o sea, desde mandar a una paciente joven a una policlínica de fertilidad y tener toda la planificación previa, esto es algo que nos cambia sin duda porque nos da un panorama totalmente. Y bueno, sin duda lo estábamos esperando hace muchísimo tiempo y bueno, aquí está presente para poder adquirirlo. Si no hay otros comentarios, Juan, seguimos entonces con tu presentación. Adelante.
Bien, perfecto. Voy a ver si puedo compartir pantalla entonces. ¿Se ve? Sí. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por participar. Tenemos una buena concurrencia, somos más de 50, así que creo que es un éxito para hacer la primera reunión. Y el trabajo que me solicitó la señora presidenta que presentara es un trabajo que la verdad que yo al principio no estaba muy motivado, muy emocionado, pero después al ir estudiando y profundizando un poco más, la verdad que es bastante atractivo y es un trabajo que intenta por lo menos derribar un poco esos paradigmas que están establecidos y a veces no sabemos bien por qué. Escuchando un poco al referente principal del trabajo, que es el doctor Andrea De Censi, él y su equipo de trabajo plantean que la dosis que utilizamos actualmente de tamoxifeno, ya sea como hormonoterapia neoadyuvante o adyuvante, es por lo menos empírica. Entonces, hay trials con biomarcadores que han intentado desterrar un poco esa dosis y obtener por lo menos los mismos resultados. Este trabajo es un trabajo multicéntrico, desarrollado fundamentalmente en Italia. Es un trabajo prospectivo, controlado, en el cual evalúan una dosis mínima de tamoxifeno para evaluar en la evolución la recurrencia local o contralateral de las neoplasias intraepiteliales de mama. El trabajo se denomina TAM-01 y está dividido como en dos etapas. El trabajo comenzó aproximadamente en 2013, en 2014, en Italia. Los primeros datos, los datos preliminares, luego de 3 años de tratamiento y luego algunos años de seguimiento, fueron presentados en el simposio de 2018 y se denominó BabyTam. Y en diciembre del año pasado fue cuando se presentaron en principio los datos finales. Todos conocemos más o menos la historia del tamoxifeno, que fue desarrollado en la década de los 70 en el Reino Unido como un anticonceptivo de emergencia. Cuando comenzaron a ver que no tenía un efecto para el cual había sido desarrollado, fue abandonado en un cajón inicialmente hasta que alguien retomó el uso y a partir de 1977 fue que se comenzó a utilizar en el tratamiento del cáncer de mama. Y luego con los estudios del NSABP o del Grupo Colaborativo para el Cáncer de Mama, se vio que tenía un efecto protector o reductor del desarrollo del cáncer, ya sea en relación a la hiperplasia ductal atípica o el carcinoma invasor. Es así que hoy en día las diferentes sociedades recomiendan su uso. Por ejemplo, en las guías del NCCN podemos ver que está indicado para mujeres pre- y posmenopáusicas como una estrategia para reducir el riesgo de recidiva. Eso en cuanto al cáncer, por ejemplo, ductal in situ. Hay otros hospitales que en sus guías también lo plantean en el uso de lo que es la quimioprofilaxis para hiperplasia típica, carcinoma lobulillar in situ clásico o en aquellas pacientes, por ejemplo, que van a tener un riesgo elevado de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Pero no es menor que el uso de esta medicación tiene ciertos efectos adversos que a veces pueden volverse un dolor de cabeza tanto para la paciente como para el médico tratante. Algunos de los ejemplos son, o el que por ahí más nos preocupa, como el cáncer de endometrio, los famosos tuforadas de calor, sofocos, aumento de peso, menopausia precoz, sobrepeso, astenia, que muchas veces son los causantes de que la paciente abandone el tratamiento por el uso de la medicación y los denominados efectos adversos. Este estudio, entonces, italiano, que fue presentado inicialmente, como les decía, en 2018, enroló pacientes menores de 75 años con alguna neoplasia intraepitelial, ya fuera una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma lobulillar in situ o un carcinoma ductal in situ, las cuales fueron randomizadas en dos grupos, un grupo al que se administró tamoxifeno 5 miligramos al día durante 3 años y al otro grupo se le administró un placebo.
El tratamiento se llevó a cabo también por un tiempo menor, considerado a lo que manejamos comúnmente, fue durante 3 años, y la idea era realizar un seguimiento de al menos 7 años. ¿Cuál fue el objetivo o el endpoint primario? Evaluar la incidencia de cáncer invasor o de carcinoma ductal in situ, ya fuera IPSI o contralateral. Finalmente se participaron del trabajo 500 pacientes de 14 centros en Italia, y los controles se hacían con controles clínicos, evaluando la calidad de vida cada 6 meses durante los primeros años, y luego una mamografía y el control clínico. Pero como hablábamos también de los diferentes efectos adversos, y uno de los objetivos, además de evaluar el objetivo oncológico, la eficacia oncológica, era tratar de disminuir los eventuales efectos adversos, o por lo menos que fuera un estudio de no inferioridad, que no tuviera un mayor índice de efectos adversos. Entonces, eso podemos considerarlo como un endpoint secundario, obtener una menor toxicidad que al utilizar la dosis estándar. Es así que en este estudio de fase 3 administraron tamoxifeno en 5 miligramos día durante 3 años para evaluar la reducción en la incidencia de carcinoma ductal in situ o carcinoma invasor, IPSI o contralateral, en las neoplasias intraepiteliales de mama, con o sin efectos adversos o los reportes comunicados por los pacientes. Lo que hicieron fue, para un total de 1.160 pacientes que podían ser elegibles para incluir en el trabajo, se excluyeron a más de la mitad, entre otras causas porque o no cumplían con los criterios de inclusión o porque las pacientes declinaban a participar en el trabajo, y los randomizaron en 2 grupos prácticamente similares. Vean, por ejemplo, el número de pacientes fue muy similar en ambos grupos, el de tamoxifeno o el de placebo, 253 contra 247, con una media de 54 años. El estado menopáusico, pre- y posmenopáusico en ambos grupos también era sumamente similar, al igual, por ejemplo, que el tipo histológico, ya fuera para la hiperplasia ductal atípica, carcinoma lobulillar in situ o el DCIS con diferentes grados. ¿Y qué sucedió entonces durante la primera presentación de este trabajo, lo que denominaban el baby TAM, que fue una vez finalizados los 3 años de tratamiento con tamoxifeno, 5 miligramos día? Vieron que tenían una disminución del cáncer in situ de un 52% en el ipsilateral, o en el contralateral, ya fuera invasor o in situ, de un 76%. Además, no había diferencias estadísticamente significativas en los SAES, que son los efectos adversos serios o severos, y tampoco tenían resultados a destacar en lo que eran los reportes de resultados administrados por las pacientes. ¿Y qué pasó después? Esto provocó un cambio en algunas guías o en algunas recomendaciones de diferentes sociedades. Por ejemplo, ASCO o el Servicio Central de Prevención de los Estados Unidos incluyeron en sus guías al baby TAM para la terapia preventiva en lesiones de alto riesgo. El MNCCN también recomienda el baby TAM en pacientes que hayan tenido un carcinoma ductal in situ, si la paciente presenta síntomas importantes que le impidan, por ejemplo, tomar una dosis completa. Y es así, según relatado por los autores del trabajo, que el baby TAM se volvió el tratamiento más popular en lo que son las lesiones de alto riesgo en los Estados Unidos. Y lo que hicieron este año fue presentar los 10 años de seguimiento del estudio de fase 3, ahora sí denominado TAM-01. Entonces, más allá de los resultados preliminares que incluían esos 3 años de tratamiento, tenían al menos en algunas pacientes 7 años de seguimiento. ¿Y qué fue lo que evaluaron o pudieron demostrar en lo que es la incidencia del cáncer, ya fuera local o contralateral? En esta tabla, que evalúa todos los eventos mamarios, ya sea cáncer de mama o carcinoma ductal in situ, ven que al final del tratamiento el porcentaje de reducción
con el Baby TAM, que es la línea en color rojo, es de un 42%, comparado con el efecto placebo. Y lo que ellos destacan es el aplanamiento de las curvas en lo que es la evolución. O sea que, más allá de que la dosis de tamoxifeno sea menor, el efecto de la carga con ese tipo de medicación se mantiene estable en el tiempo. Cuando lo analizan en los dos diferentes grupos, ya sea ipsilateral o contralateral, los resultados también son positivos. En lo que tiene que ver con los diferentes subgrupos, para la recaída de las lesiones en el mismo lado hay un 32% de disminución en comparación con el placebo, o en el contralateral es aún mayor, del 64%, es decir, que tenían menos probabilidad de desarrollar un cáncer contralateral, con un aplanamiento de las curvas también en la evolución que se mantiene más o menos estable a partir de los 6-7 años de las lesiones contralaterales. En el caso del carcinoma ductal in situ, también observaron una disminución en la incidencia del 50%, siempre con el punto de corte a partir de los 3 años, y en este caso, si bien la curva se mantiene algo estable, tiende más a una elevación en la evolución en años. El segundo endpoint que ellos querían analizar era la eventual aparición o no de los efectos adversos. Por lo menos esperaban que no fuera mayor con una dosis de 5 miligramos y que mantuviera el perfil oncológico, por decirlo de alguna manera, versus el placebo. Lo que observaron entonces, que para los diferentes efectos adversos considerados, como el cáncer de endometrio, los efectos tromboembólicos, ya fueran trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, el desarrollo de otros tumores, enfermedad coronaria, fracturas, pólipos endometriales, ninguna P fue estadísticamente significativa. Ahora bien, ellos destacan, como pueden ver en la base del cuadro, que esperaban al menos 5 casos de cáncer de endometrio en aquellas pacientes que recibían 20 miligramos de tamoxifeno, y al menos 3,5 casos en fenómenos tromboembólicos. Ellos adjudican a que puede haber habido alguna paciente que se haya perdido o que haya descontinuado el uso de la medicación. ¿Qué características tenían los tumores cuando recaían las pacientes, para evaluar si la eficacia era similar también, en ese caso, en la recaída? Eran similares en ambos grupos. La mayoría de las pacientes tuvieron como recidiva, como recaída, un tumor invasor, ipsilateral y T1. Como conclusiones, entonces, los autores destacan que la utilización de bajas dosis de tamoxifeno, es decir, 5 miligramos, durante un periodo corto de tratamiento de 3 años, disminuyen la recidiva local o la aparición de nuevas lesiones contralaterales. La toxicidad relacionada a esta medicación, expresada como síntomas relacionados por los pacientes, es sensiblemente menor con bajas dosis, y esto ofrece una nueva opción terapéutica para las pacientes con esta patología. Lo que destacan ellos es que hoy en día el mínimo volumen o la mínima carga de medicación a la que podrían acceder los pacientes es a 10 miligramos. Entonces veían como una contra que las pacientes o tuvieran que fraccionar el comprimido, o eventualmente plantean que pueda tomarse un comprimido de 20 miligramos cada 4 días o uno de 10 cada 2 días. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de los participantes. Nosotros, en definitiva, bueno, surge la idea de esta presentación, y bueno, Juan un poco lo manifestaba al inicio, porque no es estrictamente un trabajo que completa lo que es la táctica quirúrgica, pero bueno, en lo que fueron las presentaciones y los comentarios de este tipo de trabajos dentro de la oncología, se destacaba de, bueno, poder comentar
estos resultados en algunas instancias similares a estas, o sea, en una reunión con mastólogos, donde en realidad en muchas oportunidades no nos llegan a los oncólogos, en este caso, el tratamiento de las hiperplasias o de los carcinomas lobulillares, y también que en la práctica clínica, bueno, Juan algunas veces me ha preguntado por qué no hacemos quimioprevención, es una de las opciones, está totalmente descrito, como venía haciendo y estábamos totalmente de acuerdo, pero el tema es que en la realidad y en la práctica clínica el tema del hipoestrogenismo marcado como tal para el tratamiento de estas lesiones, algunas precursoras, no nos resultaban lo más fácil de mantener, dado que las pacientes realmente tienen muchos efectos adversos y terminan abandonando la medicación o simplemente no lo prefieren. Entonces, bueno, creo que esta oportunidad de tener este tratamiento con estos resultados, que son sumamente importantes, con un 40 o un 50% de reducción del riesgo del desarrollo tanto de enfermedad invasiva como de enfermedad in situ, creo que nos cambia totalmente y que nos da la oportunidad entonces, más allá de la dosificación de la pastilla, que es únicamente por eso, porque no existe una presentación comercial hoy en día de 5 miligramos, de poder poner en práctica esta nueva dosis y esta nueva cantidad de tiempo. Así que bueno, nos pareció también un cambio en la práctica, por lo cual lo dejamos también abierto como para poder ponerlo en marcha en nuestro trabajo diariamente. Si no hay otros comentarios, le damos paso a la última presentación, a la doctora Virginia Ortega. Víctor quiere hablar, Doctor está levantando la Lazzari, mano. Sí, adelante. Buenas noches. Felicitaciones a las autoridades. Beneplácito en escuchar y la cantidad de gente que hay. Esto es una cosa que nos pasaba frecuentemente. Verónica, que está acá, en el cual trabajamos codo a codo todos los días que hacemos policlínicas, varias veces se nos ha presentado esta paciente. Creo que esta es una punta, nos devela un velo que empezamos a ver paulatinamente, porque yo no me animaba realmente a hacerles tamoxifeno a 20 miligramos diario a mujeres que tenían factores de riesgo para trombosis, el cual ya vienen hoy día con Google en la mano y te dicen directamente esto me puede hacer mal por tal cosa, y realmente no tenía un fundamento como para decirles, miren, sí, tenemos que hacerlo. He visto hiperplasias atípicas que después de varios años aparece un carcinoma invasivo ahí, o sea, eso está ahí, pero no lograba convencerlas a las pacientes. Gracias. Yanella, para terminar, le quería recomendar a todos que buscaran en el OncoTube, que se llama, que es el canal oncológico, hay una entrevista a De Censi acerca del trabajo, es muy cortito y la verdad que está bueno, te da la sensación, y él termina siempre diciendo que nosotros como médicos o como investigadores jóvenes nos planteemos la posibilidad de las dudas o de las incertidumbres. Él dice que la dosis esa es algo empírico y que tenemos que probar no solo con esto, sino con otras medicaciones, tratar de usar la menor dosis con el mismo efecto para lograr menos efectos adversos, y está como en una cruzada contra la industria farmacéutica en la que él dice que no nos dejemos influenciar por eso, que vayamos para adelante con eso y que lo más importante, obvio, siempre es el paciente. Nada más. Gracias, Juan. Bueno, más allá de que sí, igual el tamoxifeno, con toda la historia que tú contaste, ha tenido múltiples ensayos con distintas dosis, pero bueno, tener hoy en día estos resultados con esta dosis creo que nos permite justamente realizar el cambio. Virginia. Ahí voy, entonces. Gustavo levantó la mano, Yané. Adelante, Carlos. No, uno cortito mientras Virginia prepara. Recordarle, yo siempre me quedó grabado cuando Veronesi nos contó en una reunión hace muchos años en Buenos Aires, que cuando planteó la radioterapia postoperatoria en la cirugía mastectomía conservadora, en Estados Unidos le dijeron que estaba fuera de testa, que estaba loco. Así que
estas cosas son para anotarlas, para aplicarlas en los pacientes que lo ameritan, bien analizados, y no le tengamos miedo cuando actuamos con fundamento en estos tratamientos, nada más. Gracias, Gustavo. Bueno, bárbaro, ¿se escucha? Sí. Bueno, en esta oportunidad entonces voy a compartir la conferencia que dio el doctor Perú en San Antonio sobre la medicina cuantitativa del cáncer de mama. Solo para recordarles, este año el doctor Perú recibió el premio anual que da la Academia, la Asociación Americana de la Lucha contra el Cáncer, que es un premio anual que es un reconocimiento a los científicos que han inspirado nuevas perspectivas acerca de la etiología, el diagnóstico, el tratamiento o la prevención del cáncer de mama, y esta fue como una conferencia magna que dio Perú. Para introducirnos un poquito en el tema, si todos se acuerdan, Perú lleva más de 20 años estudiando el perfil genético del cáncer de mama, y nos acordamos de su publicación en el año 2000 en la revista Nature, donde por primera vez él como que nos enfrentó o nos dio luz a que el cáncer de mama no es una enfermedad única, sino que es un subtipo de enfermedades que tienen comportamientos biológicos diferentes y respuestas a los tratamientos diferentes. A partir de esta publicación empezamos como a incorporar ese concepto, y que en la base de esa heterogeneidad hay perfiles biológicos diferentes. Quiero sacar esto. Es así que publicó en ese momento la clasificación molecular, y todas las empezamos a incorporar, ¿no? Y a estudiar. Es interesante que a lo largo de estos 20 años él siguió su línea de pensamiento, su línea de investigación, bueno, con todos sus colaboradores, no él solo, y fue incorporando diferentes firmas genéticas. O sea, para la clasificación molecular, la firma genética eran los subtipos intrínsecos de los genes tumorales. Y a partir de ese año y a lo largo de todo fue incorporando firmas genéticas del sistema inmune, firmas genéticas del microambiente tumoral, de los fibroblastos, firmas genéticas de proliferación, firmas genéticas de la respuesta inmune en general, y en base a eso, ¿no? Acá como un resumen, ¿no?, de las principales firmas genéticas que él fue utilizando: el de los genes tumorales intrínsecos, el de las proliferaciones, el de la respuesta inmune, del microambiente tumoral. En base a eso fue que surge la clasificación molecular, pero su investigación no solamente queda ahí, sino que lo trata de pasar a una forma de que se pueda hacer práctico en la práctica clínica, ¿no? Entonces surge la clasificación molecular por los tissue microarray, pero inmediatamente surgen los subtipos surrogates o sustitutos por inmunohistoquímica. Surgen los test genéticos de riesgo de recurrencia para separar los luminales A de los luminales B, y empiezan a aparecer evaluación de diferentes patrones genéticos que evalúan pronósticos y resistencias a los tratamientos. Esto era un poco como para introducirnos, ¿no?, en el tema. Entonces su charla dice que la empieza a hablar como que los subtipos intrínsecos, el riesgo de score de recurrencia y las características inmunes dan información pronóstica importante para el pronóstico de base de los subtipos moleculares, para predecir las respuestas a los tratamientos y el pronósticos en los cánceres de mamas tratados con endocrinoterapia, para predecir la respuesta de los inhibidores de CDK4, que vamos a ver es una terapia posible en el setting del cáncer de mama endocrino, hormonosensible metastásico, predicción de la respuesta a la terapia SER2, predicción de la respuesta a la quimioterapia, y en una etapa más de investigación, pero cercana a la predicción de la respuesta a los inhibidores checkpoint, o sea, la inmunoterapia. Entonces, como todos saben, tenemos los subtipos genómicos, ¿verdad?, que son los que están basados en el perfil de expresión génica, donde tenemos 3 grandes grupos: los luminales, los basal símil y los ER2 enriquecidos. Como todos saben, el luminal A y el luminal B son la gran mayoría de los tumores, la mayoría son positivos para el receptor de estrógeno y progesterona, ¿verdad? Típicamente son sensibles a la terapia endocrina y se pueden beneficiar de quimioterapia según el riesgo de recurrencia. Y acá tenemos, por ejemplo, cuando tienen alto riesgo de recurrencia, como se puede ver por un test como el Oncotype, se benefician de quimioterapia y los otros no. Después tenemos el subtipo basal símil, que es el 15 a 20% del resto de los tumores. La mayoría por inmunohistoquímica son los triple negativos, se asocian a la mutación BRCA1, la mayoría tienen P53 mutante, y frecuentemente tienen infiltrados inmunes.
Y el subtipo en 2 enriquecido también constituye el grupo un poquito menor, 10 a 15% de los tumores, donde tiene frecuente amplificación del gen ER2, tiene una terapia target predictiva, ¿verdad? Que tiene beneficio, una terapia target específica, de diferentes modalidades, única, en doble bloqueo o en drogas conjugadas, y también frecuentemente tiene infiltrado inmune. Este es el subtipo, estas son las características de los subtipos por perfil genético. Después tenemos los subtipos clínicos, como le dice él, que nosotros le podríamos decir subtipos por inmunistoquímica, que es como nosotros le decimos, ¿verdad? Y ahí tenemos 3 grandes grupos: el grupo que es receptor de estrógeno positivo y receptor de progesterona positivo y ER2 negativo, que la definición es por marcadores de inmunistoquímica y por los test de expresión génica que dividen los que son de alta expresión génica, los que son de alto riesgo de recurrencia y bajo riesgo de recurrencia. También tienen tratamiento específico, como todos saben, la terapia endocrina, la quimioterapia, según el riesgo de recurrencia, y los inhibidores de CDK4 en el setting metastásico, y estos se corresponden con la mayoría de los subtipos genómicos en luminales A y luminales B. El triple negativo se define por inmunistoquímica, como todos sabemos. El tratamiento es la quimioterapia multiagente, y en el setting metastásico, los inhibidores checkpoint en adjuvancia y en metástasis, también drogas anticuerpo conjugadas, y la mayoría tienen el subtipo genómico basal símil. Y el ER2 positivo vendría a ser el ER2 enrich desde el punto de vista molecular, lo define la inmunistoquímica y el FISH, ¿verdad? Y tienen las drogas que ya mencionamos. Entonces, acá lo que es importante recalcar, que dentro de cada subtipo que nosotros definimos en la práctica clínica, como receptores hormonal positivo, ER2 positivo y triple negativo, dentro de cada uno de estos grupos tenemos diferentes subtipos biológicos, subtipos intrínsecos. Es así que dentro de los tumores receptores hormonales positivos, si bien la mayoría son luminales A y luminales B, hay un porcentaje que es triple negativo, y un porcentaje que es ER2 enrich. Así, igual en el triple negativo, y en el grupo ER2 vemos que es el grupo más heterogéneo, donde la mitad de los casos es ER2 enrich, en rosado. Hay una gran proporción de luminales dentro del grupo ER2 positivo, y un porcentaje que es basal, símil. Entonces esto puede explicar la heterogeneidad de este grupo que nosotros definimos por inmunistoquímica como ER2 positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto influye en el curso clínico no esperado de los subtipos por inmunistoquímica. Nosotros tenemos un cáncer, por ejemplo, ER2, receptores hormonales positivos, por ejemplo, que va a recaer, o que va a dar metástasis, o que tiene varios ganglios metastásicos, que no es lo esperado a lo que es lo habitual. Y eso es porque hay un porcentaje dentro de este grupo, receptores hormonales positivos, que desde el punto de vista biológico de repente es un triple negativo o es un ER2 enrich. O sea que estas diferencias que vemos puede influir en el curso clínico no esperado y en las respuestas también esperadas a los tratamientos específicos. Entonces, un poco lo importante, lo que él quiere recalcar es cuál es la práctica clínica, cuál es lo práctico desde el punto de vista clínico de integrar estos subgrupos intrínsecos a la práctica clínica. Primero, cómo poder identificarlos, y segundo, cuál es la importancia. ¿Cómo poder llegar a estos subtipos intrínsecos? Es por el test genético PAM50, que ya todos habrán escuchado hablar, que es un test que, además de dar un riesgo de recurrencia, da un subtipo biológico que tiene ese tumor. O sea, por un test simple de 50 genes, como podría ser similar al Oncotype, no solamente da el riesgo de recurrencia, sino que también identifica cuál es el subtipo biológico que hay en ese tumor. ¿Está? Estos son todos los que participaron en el desarrollo de este test genético. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de conocer que hay un subtipo biológico basal símil dentro de un grupo por inmunistoquímica, receptor estrógeno positivo o ER2 positivo? Y la importancia clínica es que, por supuesto, que si hay un grupo basal-like dentro del grupo por inmunistoquímica, receptor estrógeno positivo, no va a responder a la terapia, solamente a la terapia endocrina, ¿verdad? Entonces este es el grupo de los tumores ER2 positivos que va a marchar de manera inesperada, ¿verdad? Acá vemos que hay un 5% que puede suceder que basal símil, ¿verdad? Y acá se ve cómo tiene diferente sobrevida.
Lo mismo sucede dentro de los del grupo HER2 positivos. Hay un 5 o 10% que son basalcímil. Entonces, en estas gráficas donde se muestra la diferencia sobre vida entre solo quimioterapia o quimioterapia más trastuzumab, donde el HER2 positivo y el HER2 enrich se beneficia francamente de ese tratamiento con quimioterapia y trastuzumab, el que es HER2 positivo pero es basalcímil no se va a beneficiar de la terapia con trastuzumab. Entonces, todo esto nos va interiorizando en cómo es que los tumores son diferentes y por qué, y cómo responden y por qué no, ¿no? Esta es la importancia, digamos. ¿Cuál sería la importancia, por ejemplo, del subtipo biológico dentro del cáncer receptor de estrógeno positivo metastásico? ¿Cuál sería la importancia de conocer esto? ¿No? Como ya sabemos, como ya se fue mencionado, en este setting metastásico está la posibilidad de dar los inhibidores de CDK4, ¿verdad? Entonces, lo que en este momento hicieron, con el pool de pacientes de los estudios MONALEESA, que el estudio MONALEESA es el que evalúa la eficacia de ribociclib, que es un inhibidor de CDK4, ¿tá? En ese grupo de pacientes, que son todos pacientes receptores hormonales positivos, se vio a ver cuál era el grupo biológico que había adentro. Entonces, en el pool son varios estudios en MONALEESA, ¿verdad?, con diferentes fases. En el pool total de pacientes, que eran todos receptores hormonales positivos, se hizo el PAM50. Entonces ahí se vio que había luminales en su gran mayoría, pero también había, como esperábamos, HER2 enriquecidos y basalcímil. ¿Cuál es el impacto de esto, no? En las gráficas de arriba está la sobrevida libre de progresión, y en las gráficas de abajo está la sobrevida global. La línea roja es el ribociclib, es el tratamiento con ribociclib, y en la línea amarilla es el tratamiento placebo. Entonces, dentro de todos los cánceres receptores hormonales positivos, los luminales A tenían beneficio, los luminales B también, el HER2, pero los basalcímil no tienen ningún beneficio de agregar ribociclib en este tipo de casos. No hay cambios en la sobrevida. Es como que en esto predomina el subtipo biológico que hay de base y explica la falta de respuesta que vamos a tener en este tipo de pacientes. Acá hay otro trabajo donde compara la expresión de ribociclib y palbociclib, que son otro tipo de inhibidor de CDK4, donde básicamente la respuesta es similar, hay una buena sobrevida cuando se agrega ribociclib en los luminales en relación al placebo, pobre respuesta en los basalcímil, lo mismo en el paloma, pobre respuesta en el basalcímil y buena respuesta en los luminales, pero aparece una diferencia en el subtipo biológico HER2 enriquecido, donde el ribociclib parece que tiene mayor efecto que el palbociclib, ¿verdad? Es a partir de este estudio, entonces, que surge un nuevo trial donde va a randomizar a todos los cánceres de mama, o sea, utilizan un grupo de pacientes con cánceres de mama, receptores hormonales positivos, metastásicos, le hacen el PAM50, ¿verdad? Y ven cuáles son los subtipos HER2 enriquecidos y cuáles son los subtipos basalcímil. A los subtipos que son HER2 enriquecidos, entonces va a haber dos brazos. Perdón, algo pasó. Va a haber dos brazos, uno con ribociclib y otro con palbociclib, y en el RIP y en el tipo que tenga un grupo biológico basalcímil, directamente se va a hacer quimioterapia de acuerdo, ¿verdad? Con plaquita XL e inmunoterapia. Este es un trabajo que va a terminar, creo que en el 2027, empezó el año pasado, pero ya estamos viendo cuál es la importancia de conocer el subtipo biológico dentro del subtipo de inmunohistoquímica. Entonces, esto como que refleja la importancia clínica de conocer el subtipo biológico en el estadio metastásico, y hay un trabajo que es más grande, más importante, que empezó en el 2018 y va a terminar en el 2030, donde lo que se va a hacer es, el paciente cuando tiene metástasis empieza la primera línea de tratamiento, y si progresa se hace el PAM50, y según el resultado del subtipo biológico intrínseco se hacen las decisiones terapéuticas. O sea que hay que esperar un poco para tener los resultados, pero vamos como en esa línea. ¿Qué hay con respecto a la respuesta de la terapia HER2? ¿No? Utilizando este trabajo, donde se evalúa la respuesta patológica en tratamiento neoadyuvante, en los cánceres HER2 en estadios avanzados, y se evalúa
el tratamiento ya sea con la lapatinib, trastuzumab o con el doble bloqueo, y ya vemos que los resultados es que, por supuesto, se logra mayor porcentaje de respuesta patológica completa con el doble bloqueo. Vamos a ver qué pasa con los subtipos biológicos, ¿no? Cuando hay doble bloqueo, ¿no? Con respecto a este trabajo, ya se sabe que la sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida general se beneficia, es mayor en el doble bloqueo que cuando hay bloqueo simple, y que no hay diferencias en el bloqueo con lapatinib o trastuzumab, ¿verdad? Acá están las curvas que muestran que el doble bloqueo tiene mejores resultados que los bloqueos simples. Y también que los pacientes que alcanzan una respuesta patológica completa después del tratamiento neoadyuvante tienen mejor sobrevida global y mejor sobrevida libre de progresión. ¿Cuál es la importancia entonces de conocer los subtipos intrínsecos en este grupo HER2 positivos, ¿no? Como ya sabíamos, es un grupo muy heterogéneo. Dentro de los HER2 positivos hay luminales, hay basales. Por supuesto que los que alcanzan la mayor probabilidad de respuesta patológica completa son los HER2 enriched. Los luminales alcanzan muy poco respuesta patológica completa, pero a su vez, cuando se comparan con la sobrevida, a pesar de que el luminal A tiene muy baja probabilidad de tener, muy pocos casos tienen respuesta patológica completa, tienen muy buena sobrevida. Y por otro lado, los HER2 enriquecidos que tienen una respuesta patológica completa, la sobrevida no es tan buena, ¿no? Que es como se pone acá. Los tumores luminales A dentro de los HER2 positivos tienen muy poca probabilidad o muy baja respuesta completa, pero tienen la mejor sobrevida, donde no se documentan eventos a los 7 años. Y el HER2 enriquecido, por el contrario, que sí tiene altas probabilidades de respuesta patológica completa, tiene un peor pronóstico. Entonces, hay como una desconexión entre el subtipo biológico, la respuesta patológica completa, y la sobrevida. Entonces, acá ya no hay algo, hay algo más que está relacionado que con los subtipos biológicos, y entonces se le incorpora las firmas genéticas de respuesta inmune, que en esta ocasión son respuestas inmunes de inmunoglobulinas, vinculados a los linfocitos B y no a los linfocitos T, que estamos más acostumbrados a escuchar por los TILs y todo esto. Esto sería respuesta inmune vinculada a las inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B. Sobre todo son inmunoglobulinas de cadenas liviana lambda, también hay otras cadenas como J, ¿no? Él presentó esta asignatura inmune en el 2000 en San Antonio, sin saber cuál era todavía muy bien cuál iba a ser su importancia, y ahora ya le puso un nombre, le puso la firma genética de inmunoglobulinas, y ahora vamos a ver qué efecto tiene. Esta firma genética de inmunoglobulinas, en ese subtipo HER2 positivo, se asocia con alta respuesta patológica completa, y a su vez tiene como una relación progresiva. Cuanto más firma genética hay en el tumor, más probabilidad tiene de alcanzar una respuesta patológica completa, y si hay poca, menos probabilidad. Y a su vez, los tumores que tienen alta respuesta, alta firma genética, y tienen doble bloqueo, es a los que les va mejor dentro de este grupo HER2 positivo. Entonces, la firma genética de respuesta inmune de inmunoglobulina se asocia a respuesta patológica completa, su asociación es progresiva, y se asocia también a mayor sobrevida global con el doble bloqueo anti-HER2. Entonces, lo que él quiere como afirmar es que hay que evaluar qué genes se asocian con mejor sobrevida global y respuesta patológica completa, que no siempre van juntas ambas situaciones. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver la neoadyuvancia, se hablaba que los tumores que alcanzaban la respuesta patológica completa eran como un sustituto de mejor sobrevida global? Y en realidad enseguida salieron trabajos como diciendo, ojo, no es lo mismo, ¿no? Si bien la mayoría, o los cánceres que tienen respuesta patológica en general pueden tener mejor sobrevida global, esto no siempre es así. Y acá, en esta situación, es donde se ve, ¿no? Entonces, justamente lo que él quiere afinar es cuáles son los genes que se asocian con las dos características, la sobrevida, mejor sobrevida global, y la respuesta patológica completa. Entonces, de nuevo, ellos empiezan a probar todas las firmas genéticas que mencionábamos, inmunes, de microambiente tumoral, de
de los genes intrínsecos subtumorales y empiezan a decantar, ¿no? Entonces encuentran que hay 215 genes que se asocian con respuesta patológica completa, 45 genes que se asocian con mejor sobrevida libre de recurrencia, y 22 genes que se asocian con la respuesta patológica completa y la sobrevida libre de enfermedad, que estaría acá. Mayor respuesta patológica completa y mejor sobrevida. Y todos los genes que se agrupan en esta situación son los genes de las firmas genéticas inmunes, vinculados a las células B y a las células T. Él incluso habla de una cooperación entre ambas células, entre ambas respuestas inmunes, las B y las T. O sea que todas las firmas genéticas inmunes están fuertemente asociadas con altas respuestas patológicas completas y mayor sobrevida global. A partir de esto, entonces, se desarrolla un nuevo test genético, que es el ER2, que es para predecir la respuesta patológica y la sobrevida en el cáncer de mama ER2 positivo en estadio precoz. Este test genético, entonces, tiene dos modelos, uno que es de alto riesgo de recurrencia y otro de probabilidad de respuesta patológica completa, usando 4 firmas genéticas y 2 variables patológicas. Las firmas genéticas son las de respuestas inmunes de inmunoglobulinas, las de los genes de ER2, las de los genes luminales, las de los genes de proliferación y las características patológicas del estadio tumoral y el estadio nodal. Son los mismos genes para los dos tipos de respuesta. Entonces se obtienen dos resultados. Un resultado es que tiene bajo riesgo de recurrencia, buen curso clínico, o alto riesgo de recurrencia, peor curso clínico. Y el otro resultado sería, tiene alta probabilidad de respuesta patológica completa o baja probabilidad de respuesta patológica completa. Este ensayo ya pasó la etapa de validación. Los tumores que tenían, por ejemplo, alta respuesta patológica completa se estudiaron en 2 cohortes diferentes y se vio que tenían alta porcentaje de respuesta patológica completa, y los que tenían baja, también baja. O sea que ya pasó la etapa de validación. Lo mismo con los tumores que tienen bajo riesgo de recurrencia por este test y alto riesgo de recurrencia, ya pasaron por su parte de validación. Entonces, una de las consecuencias de este test genético, de aplicarlo en la práctica diaria, hay un nuevo modelo de tratamiento anti-ER2 que se llama el Short ER2, que es el ER2 corto, que es el tratamiento de ER2 de una duración de 9 semanas versus un año de tratamiento. Entonces, si hay tumores con bajo riesgo de recaída, se vio que el tratamiento de 9 semanas es igual a la sobrevida de un año, y que los de alto riesgo tienen mejor sobrevida con un año de tratamiento. O sea que habría un grupo de cánceres ER2 positivos con bajo riesgo de recaída genética, podríamos decir de alguna manera, con un test genético, por ejemplo, de bajo riesgo de recaída, donde se le podría hacer un tratamiento corto de 9 semanas. Entonces, en esta gráfica, lo que se muestran estas gráficas, estas curvas que se superponen, es un cáncer de mama ER2 positivo, con bajo índice, con bajo riesgo de tratamiento, donde la sobrevida es igual si se le da 9 meses o un año. Y por otro lado, un cáncer ER2 positivo con alto riesgo de recurrencia, la línea verde es cuando se le trata por un año y la línea amarilla es cuando se le trata por 9 semanas. Entonces la sobrevida es mejor cuando se le hace un año de tratamiento. O sea que este sería un impacto del estudio de perfil genético práctico para la clínica. ¿Qué hay con respecto a la predicción a la quimioterapia? Entonces ahora nos vamos al grupo de cánceres de mama triple negativo, donde en este ensayo lo que se hace es, con una línea de pensamiento similar al ER2, agregarle una quimioterapia multiagente, como es plaquitaxel, bevacizumab y carboplatino, aumenta la respuesta patológica completa, ¿verdad? La respuesta patológica completa tiene mejor sobrevida libre de recurrencia, ¿tá? Y acá tenemos las diferentes curvas según la diferente respuesta, la respuesta completa y cuando no hay respuesta y enfermedad residual, moderada, extensiva o intermedia. Entonces, ¿qué se puede? También se vio, por ejemplo, que el bevacizumab o el carboplatino no está tan relacionada con la sobrevida global.
Entonces lo primero que él investigó fue, bueno, dentro de este grupo triple negativos, ¿qué subtipos biológicos hay de triple negativos? ¿Se acuerdan que...? Y eso se hace también por el PAM50 o por otros test genéticos, ¿no? Que puede ser el Bardet-Biedl o el Minder. Y en este caso, el subtipo biológico dentro del triple negativo no está influyendo en predecir la sobrevida o lograr la respuesta patológica completa. Por lo tanto, siguiendo la misma línea que el ER2, se van a ver cuáles son las firmas genéticas que alcanzan, que son las que se asocian con mejor sobrevida libre de progresión y respuesta patológica completa, ¿verdad? Y son 27 características, firmas, 27 genes o 27 características genéticas que se asocian con estas dos características. ¿Y cuáles son las firmas genéticas inmunes? Tanto B como T. O sea que nuevamente lo que se asocia tanto en los ER2 positivos como triple negativos a alcanzar una respuesta patológica completa y una sobrevida libre de progresión son las firmas genéticas inmunes. Con respecto a la terapia, con respecto a la respuesta a la inmunoterapia, está mucho en etapa de investigación, ya ir terminando. Pero también lo que se ve que la firma genética de cooperación entre células T y células B son las que predicen la respuesta patológica completa y la sobrevida en los triples negativos y en el ER2. Con respecto a los triples negativos y la inmunoterapia y el PDL1, se estudiaron este grupo de pacientes del Impassion 130, todos sus tipos triples negativos, y vieron cuáles son los subtipos moleculares de triples negativos y qué pasa con el PDL1. Si se acuerdan, los triples negativos, dentro de los triples negativos, a su vez hay subtipos moleculares específicos, que son los Basal-like inmunoactivos, Basal-like inmunosupresores, los ricos en andrógeno, el receptor de andrógeno, y los mesenquimáticos. La distribución de los subtipos moleculares dentro de los triples negativos, acá los vemos, y el Basal-like inmunoactivo es un 27%, el Basal-like inmunosupresor 42%, receptor de androgénico 26% y mesenquimático 5%. Y acá vemos que los que alcanzan mayor positividad de PDL1 son los Basal-like inmunoactivos, y menos los otros. ¿Qué pasa con la sobrevida en estos pacientes cuando se hace inmunoterapia? Bueno, esto como para resumir, los subtipos moleculares triple negativos tienen diferente expresión de PDL1, ¿tá? Y no es menor, porque si vamos a ver, solo el 27%, según estos resultados, de los triple negativos van a ser PDL1 positivos, ¿verdad? Y eso tiene cierta correlación con lo que estamos viendo, porque la verdad que son poco frecuentes los que son PDL1 positivos de los triples negativos que se están testeando. Por otro lado, la mayoría que expresan, la mayoría de los Basal-like inmunoactivos son los que tienen expresión de PDL1, y los otros subtipos tienen menor expresión de PDL1. Entonces, cuando vemos las sobrevividas libres de progresión, según el subtipo molecular, el que se beneficia básicamente de la inmunoterapia son el Basal-like inmunoactivo, ¿verdad? Y a su vez PDL1 positivo. E incluso el mesenquimático PDL1 positivo no se beneficia para nada de la inmunoterapia. O sea que hay otra vía que está actuando en este grupo en la que hay que ver cómo actuar. Como resumen entonces, el subtipo Basal-like inmunoactivo PDL1 positivo es el que tiene mejor sobrevida libre de progresión con la inmunoterapia, y los otros subtipos evidentemente tienen otras vías de escapar al control inmune, como por ejemplo se menciona en otros trabajos, la inhibición macrofágica. Entonces, un poco como las conclusiones de su charla, que realmente es un placer escucharla, se las recomiendo a todos, es un poco compleja, pero es su línea de investigación durante más de 20 años, con resultados que nos han dado luz en la heterogeneidad del cáncer genético, y no solamente nos ha dado luz a explicarnos qué es lo que pasa según las diferentes situaciones, sino que además se ha traducido en práctica clínica. Por ejemplo, el Oncotype es una herramienta hoy por hoy que debe ser utilizada
todo el mundo debe tener derecho a usar el Oncotype, ahorra muchas quimioterapias, y ya están desarrollados otros test genéticos, como el PAM50, por ejemplo, que en nuestro ambiente no se usa, pero dentro de Latinoamérica, yo le preguntaba y en ella se está utilizando. Ahí se ve claramente la práctica de este test, sobre todo en el setting metastásico de los tumores receptores hormonales positivos, que dentro de ellos puede haber cierto tipo que necesite una terapia específica. Y bueno, y conocer la firma genética inmune en los otros dos es lo que va a abrir luz en mejorar la respuesta a los tratamientos. Nada más, ya es muy tarde como para seguir sobre esto. Muchísimas gracias, Virginia, sobre todo por el resumen que tuviste que hacer y transmitirnos. Era una charla muy, muy grande, muy larga, con muchos desafíos, pero bueno, la intención justamente era compartir todo, en realidad lo que se ha incorporado desde el punto de vista genético y lo que seguramente muy a corto plazo vamos a tener que convivir para tomar decisiones. O sea que no nos queríamos quedar por fuera del área de esta gran investigación que viene haciendo todo el equipo desde hace muchísimos años, pero que bueno, que no es solamente investigación y que no se queda traducido a lo que es la práctica clínica. Creo que vamos a retomar y vamos a poder seguir profundizando en varios de estos temas, pero bueno, queríamos dar hincapié, aunque sea a lo que fue la apertura y todos los puntos que se han tomado como para tener en cuenta. Gracias, Virginia, creo que sí, que se nos ha hecho un poquito tarde. No sé si hay alguna pregunta, y si no, en el último minuto está el doctor Laviña, que le vamos a pedir que nos transmita la actividad de la Escuela de Mastología para el próximo mes. Guillermo, no sé si estás por ahí. Hola, Yanella, hola a todos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ¿cómo andan? Interesantísimo, y felicitaciones a vos y a Yanella también por el comienzo de estas actividades como presidenta. Sin robar mucho tiempo, la idea es en breve poderles estar brindando la información completa, pero el viernes 28 de abril vamos a hacer una jornada de la Escuela Uruguaya de Mastología en el Hotel Cottage, en formato híbrido, para poder asistir en forma presencial acá en Montevideo, y vamos a salir por una plataforma de streaming al interior y a Latinoamérica, ya que vamos a tener el auspicio de la Sociedad Uruguaya de Mastología y de la FLAM, de la Federación Latinoamericana. Vamos a contar con dos invitados nacionales, la doctora Santander y la doctora Virginia Ortega, y con invitados internacionales, ya que va a ser una jornada de actualización en mastología y en cirugía oncoplástica mamaria, que vamos a traer a 3 invitados internacionales, al doctor Eduardo González y Gastón Berman, creo que ya es conocido por los que hacemos cirugía, excelentes docentes de toda la parte oncoplástica, del Ángel Rofo de Buenos Aires, y el doctor Mauricio Camus, actual profesor de la Universidad Católica de Chile. La idea va a ser un formato de algunas conferencias, y también es poder realizar la parte oncoplástica con algunas conferencias y sobre todo casos clínicos. Una idea también del doctor Eduardo González, trayendo un poquito cómo los mismos casos lo tratábamos hace unos años y la diferencia del tratamiento actualmente, y un poco de qué, cuándo y en qué forma indicar los diferentes tratamientos. No quiero sacarles más tiempo. Próximamente con Yanella lo vamos a estar difundiendo a través de la Sociedad Uruguaya y bueno, de los contactos que tenemos en la escuela. Y sobre todo nos va a interesar poder unir un poco al interior, sobre todo en los hospitales, y a gente joven, a los residentes. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a todos, que hoy se nos hizo un poquito tarde. Vamos a tratar para las próximas actividades, tratar de tener un poquito más en cuenta y poder cumplir con el horario establecido, que aproximadamente esperemos que sea más o menos 1 hora. Así que sin más, les agradezco muchísimo la participación
y nos vamos a encontrar entonces en el próximo evento en abril. Gracias y buenas noches para todos. Gracias, felicitaciones a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, chao. Chao. Buenas noches.